Bueno, hermanos, sean bienvenidos a esta clase de sacerdocio del Quórum de Elders, en la cual voy a tomar como base de la clase el discurso titulado Nuestra tristeza se convertirá en gozo, del Elder S. Mark Palmer, que es de los 70. Y bueno, en este discurso él habla un poquito de cómo las situaciones que pasamos en nuestra vida, que son pues tristes o que nos provocan sufrimiento, tarde o temprano se van a convertir en gozo. Y él indica en este discurso que Jesucristo es la fuente de convertir la tristeza o el dolor en alegría y gozo. También quiero recordar en esta parte que esto es verdad porque pues Jesucristo pasó por un momento muy doloroso y triste en su vida, el cual fue pues morir por nosotros. Si bien lo hizo por amor, eso no quita el hecho de que sí sufrió, de que le dolió y de que fue parte de este plan que él pasara por ese sufrimiento y ese dolor. Entonces, posteriormente, cuando él resucita, esa tristeza o ese dolor se convirtió en un gozo y en una alegría. Y también no solo fue una tristeza para él, sino para todos los que los rodeaban, todos los discípulos, todos los apóstoles y todos sus seguidores también sufrieron con su muerte. Y esa tristeza que ellos sintieron también después pasó a convertirse en gozo cuando vieron que Jesucristo había resucitado. Entonces esto lo podemos leer en las Escrituras. Tenemos el caso de María Magdalena, cuando ella llega al sepulcro y no encuentra el cuerpo del Señor. Entonces ella sufre y está llorando hasta que el Señor se le aparece y le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? Y ella le dice: Señor, lloro porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto, pero si tú te lo llevaste, dime y yo lo llevaré. Dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Entonces Jesús le dice a María, y es cuando ella lo reconoce, cuando ella reconoce a la voz del Salvador y se alegra de verlo nuevamente. Y ella le dice Raboni, que significa maestro. Entonces esta tristeza que ella pasó después se convirtió pues en un gozo indescriptible cuando vio al Salvador resucitado. Y así todos los momentos de nuestra vida pueden convertirse en un momento de gozo si nos volteamos al Salvador, si nosotros fijamos nuestra mirada en el Salvador y buscamos reconocer su voz. Y continuando con el primer momento o la primera parte del discurso, el Elder Mark Palmer dice lo siguiente: hace varios años, cuando asistía a unas reuniones en Salt Lake City, me saludó nuestro querido profeta Russell M. Nelson. Con su estilo cálido y personal me preguntó: Mark, ¿qué tal está su mamá? Le conté que había estado con ella esa semana en su casa, en Nueva Zelanda, y que se iba haciendo mayor, pero estaba llena de fe y era una inspiración para todos los que la conocían. Entonces me dijo: transmítale mi afecto y dígale que me encantará volver a verla. Con cierta sorpresa le pregunté: ¿tiene previsto viajar a Nueva Zelanda pronto? A lo que él respondió con reflexiva franqueza: oh no, la veré en la próxima vida. No hubo nada frívolo en su respuesta, fue la expresión perfectamente natural de una realidad. En ese momento privado y espontáneo, escuché y sentí el testimonio puro de un profeta viviente de que la vida continúa después de la muerte. Esto es algo importante porque el Elder Nelson, el presidente Nelson, él señala que un día vamos a poder volver a ver a todas las personas que ya no tuvimos la oportunidad de ver aquí más. Y considero que esta es una parte importante, principalmente en los tiempos que estamos viviendo de pandemia, en los que muchas personas o incluso algunos de nosotros hemos tenido la mala dicha de perder a un ser querido, a alguien que nosotros queremos. Entonces, por el tener que estar lejos de ellos o fuera de contacto, no tuvimos la oportunidad o no tuvieron la oportunidad de despedirse de estas personas. Entonces creo que esta respuesta que el profeta dio, que dijo: dígale que me encantará volver a verla en la próxima vida o la veré en la próxima vida, creo que es algo muy aplicable a nuestros momentos, a estos momentos que estamos viviendo, en los que pues difícilmente podremos llegar a ver a alguien
nuevamente sin estar afectados por esta pandemia. Entonces creo que fue algo que podemos aprender, que esta reacción y de cómo el profeta lo toma también como algo natural, o sea, porque él dice, me encantará volver a verla en la próxima vida. Él sabe y tiene la seguridad de que un día va a poder volver a ver a esta persona, a este ser querido. Y nosotros debemos de buscar tener esa convicción, esa certeza de que vamos a poder volver a ver a todas las personas que amamos. Si bien es normal y natural que nos duela, que sintamos esa falta, debemos de siempre recordar esa esperanza que nos da el Salvador, y porque Él resucitó, todos van a resucitar, porque Él se reencontró con sus seres queridos cuando resucitó, porque por ejemplo con el caso que les contaba de María Magdalena, pues Él se reencontró con ella, con una de sus discípulas que quería, y también después se encontró con sus apóstoles, otros discípulos que también pues Él quería y que sentía un gran afecto por ellos. Y de hecho eso lo podemos encontrar incluso en las Escrituras, ese suceso y ese evento de que el Salvador, cuando encuentra a sus discípulos, estos se alegran y se ponen felices de volver a ver a su Salvador. Y esto lo podemos encontrar en Juan 20, que es básicamente casi terminando ya el libro de Juan, en la que él se encuentra, después de haberse encontrado con María Magdalena, pues él se encuentra con sus discípulos, y eso lo señala en el versículo 19 y 20, que dice lo siguiente: y al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces esta alegría que tuvieron los discípulos de volver a ver a Jesucristo fue la misma que tuvo María Magdalena, porque en los versículos anteriores a este, que son el 16 y el 17 y el 18, explica el sentimiento de María Magdalena y dice: Jesús le dijo, María, volviendo hacia ella, dice: y cuando hubo dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena entonces a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Entonces esta alegría que inunda a los apóstoles, que inunda a María Magdalena después de que ven al Salvador resucitado, es la misma que nos puede llegar a inundar a nosotros cuando podamos ver a nuestros seres queridos nuevamente, y tener esa seguridad de que estas cosas son verdaderas nos ayudan a nosotros a progresar y a ver la muerte de una manera distinta, una manera en la que, si bien nos duele, podemos volver a ver a nuestros seres queridos. No es el fin para ellos y no es el fin para nosotros. Entonces, tener esta seguridad como la que tuvo el profeta para dar esa respuesta, yo creo que es algo importante y es algo en lo que nosotros debemos de trabajar, en fortalecer esa fe en la resurrección, en fortalecer esa fe en esta parte de Jesucristo, que se pudo reencontrar con sus seres queridos, con los apóstoles, a los cuales en cierto momento los llamó amigos, y con María Magdalena también, que fue una de sus discípulas. Posteriormente leemos que Jesús se le siguió apareciendo a otras personas también, y también se le apareció pues a las otras mujeres que también nos seguían, a María, a María, que era hermana de Lázaro, al que había resucitado, al que había revivido antes, y otras mujeres también, a su madre. Entonces vemos que Jesucristo se le apareció a sus seres queridos, y nosotros debemos tener esta seguridad y esta certeza de que un día los vamos a volver a ver. Importante también pues que aquí el mismo Elder señala que no hubo nada frívolo en la respuesta del profeta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a veces pensamos, o otra persona quizás se ofendería al decir: no, los veremos en la próxima vida, pero para el profeta considero yo que es algo tan natural
la seguridad de saber que va a poder ver a las personas que ama posteriormente de esta vida, que pues para él es algo simple decir que la va a ver en la próxima vida, como si dijera que pues no va a tardar mucho y tarde o temprano se van a encontrar. Entonces hay que trabajar nosotros también en esta seguridad y en esta fortaleza de ver a la muerte como no el fin, sino como un hasta pronto, no como hasta nunca, sino hasta el pronto, y nos vamos a ver pronto. Entonces, así como lo hizo el profeta, y él también entendió la respuesta del profeta de que pues era algo perfectamente natural para alguien que tiene la seguridad de que se va a encontrar con las personas que ama en la otra vida. Entonces él entendió esta parte, igual el Elder Palmer, y él continúa diciendo: este fin de semana de conferencia escucharán a apóstoles y profetas vivientes testificar de la resurrección de Jesucristo. Los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado y se levantó al tercer día. Y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de esta verdad. Les prometo que a medida que escuchen con verdadera intención, el Espíritu confirmará a su mente y a su corazón la verdad de esos testimonios. Algo importante aquí es que, como él dice, entonces lo principal es el sacrificio de Jesucristo, la muerte, la resurrección y el sacrificio expiatorio que él hizo. Todo lo demás que aprendemos proviene de esta verdad, porque si Jesucristo no hubiera hecho todo esto, no tendríamos nada de lo que tenemos hoy, no tendríamos la iglesia, no tendríamos el evangelio, no tendríamos cómo regresar a la presencia de Dios, no tendríamos las enseñanzas necesarias para alcanzar a estar en la presencia de Dios. Entonces todo lo demás deriva de Jesucristo. Jesucristo es el centro de todo. Y como dice aquí, pues cada vez que escuchemos a los profetas y apóstoles testificar de la resurrección de Jesucristo, pues el Espíritu puede confirmarnos la verdad de eso, y nosotros debemos de buscar también tener un testimonio de la resurrección de Jesucristo. El Elder continúa diciendo: los antiguos apóstoles de Jesús fueron transformados para siempre después de que Él se les apareciera tras su muerte. 10 de ellos vieron por sí mismos que Él había resucitado. Tomás, inicialmente ausente, declaró: si no veo, no creeré. Más tarde Jesús amonestó a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Luego el Señor enseñó el papel fundamental que desempeña la fe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Algo importante a destacar aquí, bueno, es que se señalan que eran 10 apóstoles, porque recordemos que para ese momento solo eran 11, ya que Judas Iscariote ya había traicionado a Jesús y se había suicidado, había muerto. Entonces quedaban 11 y Tomás no estaba con ellos. Entonces los que estaban reunidos, como les decía hace un momento en el texto que les leí, cuando Jesucristo se les aparece, es que solamente habían 10. Entonces como Tomás no estaba, pues no lo creyó. Dijo inicialmente: si no veo, no creo. Y Jesús lo amonesta y le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Entonces aquí viene algo importante. Nosotros debemos de creer que realmente va a haber una vida después de la muerte, que realmente las cosas que aprendemos en la iglesia son verdaderas. Entonces, en base a esto, debemos de buscar pues esa confirmación espiritual de no ser pues incrédulos, sino creer que realmente podemos reencontrarnos con nuestros seres queridos y podemos volver a verlos un día. Y finalmente, como dice aquí, el papel fundamental de la fe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe es la principal arma para nosotros sostener la verdad inmutable de que un día vamos a volver a encontrarnos con nuestros seres queridos, porque Jesucristo resucitó para que nosotros pudiéramos resucitar y reencontrarnos con todas las personas que amamos. Entonces el Elder Palmer continúa diciendo: el Señor resucitado dio a sus discípulos el mandato de dar testimonio de Él. Al igual que nuestros apóstoles vivientes en la actualidad, ellos dejaron atrás sus ocupaciones terrenales y dedicaron el resto de sus vidas a declarar con valentía que Dios había levantado a este Jesús. Sus poderosos testimonios llevaron a miles a aceptar la invitación de ser bautizados. Algo importante aquí a rescatar también es que, como dice él, este momento cuando ellos vieron a Jesucristo resucitado y posteriormente hablaron con Él, les cambia la vida a los apóstoles para siempre,
porque a partir de ese momento ellos se convierten en personas más valientes. Yo creo que esta resurrección y esta aparición de Jesucristo ante ellos jugó un papel importante en su testimonio y en la situación en la que ellos estaban, que tenían miedo, como les leí hace ratos. Entonces esto realmente recalca la importancia que tiene este momento de la resurrección de Jesucristo para los apóstoles personalmente, en su conversión, para convertirse en estas personas valientes que dieron su vida a causa del evangelio y que nunca dejaron de testificar que Jesucristo había resucitado, que Jesucristo era nuestro Salvador. Podemos ver ejemplo de esto pues en la Biblia. Tenemos a Pedro hablándole a las personas, tenemos también pues algunos otros apóstoles, tenemos a Pablo. Entonces ellos, aunque Pablo no vio a Jesucristo recientemente, en apenas en esos momentos, porque él ni siquiera era apóstol, lo ve después, tiene una experiencia espiritual y él entiende que Jesucristo había resucitado. Y creo que nosotros podemos ser esas personas así como Pablo, porque nosotros pues no vivimos como tal en ese instante la resurrección de Jesucristo, ¿no? Pero sí podemos vivir hoy día y sentir esa resurrección de Jesucristo, agradecer por esa resurrección y buscar una confirmación espiritual, un testimonio de la resurrección de Jesucristo. Así como Pablo lo obtuvo, creo que nosotros también podemos obtenerlo. Quizás no de la misma magnitud de que lleguemos a escuchar la voz de Jesucristo, pero sí vamos a poder escuchar la voz del Espíritu Santo confirmándonos esta verdad de que Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados. Entonces creo que esto es algo importante. Y como les decía, esto cambió a los apóstoles para siempre, porque ellos vieron, incluso a Tomás, que en un principio no creyó, cuando él vio, esto le cambió para siempre. Y aunque no hayan registros de que Tomás posteriormente, registros bíblicos de que Tomás posteriormente compartió el evangelio, yo siento que sí lo hizo. Siento que cada uno de los apóstoles personalmente mejoró y fue valiente para testificar de la verdad de Jesucristo, de que él había resucitado. Y como dice aquí, sus poderosos testimonios llevaron a miles a aceptar la invitación de ser bautizados. Yo creo que el testimonio de ellos ayudó a muchas personas, y nosotros también podemos tener ese testimonio de la resurrección de Jesucristo y de que un día vamos a ver a nuestros seres queridos y llegar al corazón de muchas personas. Posteriormente el elder Palmer continúa y dice: el glorioso mensaje de la mañana de Pascua de resurrección es esencial para todo el cristianismo. Jesucristo se ha levantado de entre los muertos y gracias a ello, después de morir, nosotros también viviremos de nuevo. Este conocimiento brinda significado y propósito a nuestra vida. Si seguimos adelante con fe, seremos transformados para siempre, como lo fueron los apóstoles de antaño. Al igual que ellos, seremos capaces de soportar cualquier adversidad con fe en Jesucristo. Esta fe también nos da esperanza en el día en que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Yo creo que aquí la comparativa con los apóstoles es importante, porque como les leí hace un momento, pues ellos estaban con miedo, se sentían atemorizados pues de lo que había pasado con Jesucristo, y creo que es entendible, porque ellos sentían que Jesucristo era el Hijo de Dios, habían visto muchas cosas. Sin embargo, al haber presenciado que las personas habían matado al Hijo de Dios, yo creo que eso los llenaba de miedo. Tenían miedo de que ellos también pues siguieran el mismo camino. Sin embargo, así como ellos fueron transformados por esta verdad, al saber y reconocer esta verdad, creo que nosotros también obtendremos una fe mayor y podremos defender nuestro testimonio. Y como dice aquí, nos dará un propósito y tendremos esperanza de que un día todo ese dolor que tenemos de perder seres queridos, de pasar por desafíos, por pruebas, se va a convertir en gozo, en un gozo indescriptible. Así como también pues Jesucristo, el sufrimiento que él tuvo, después se volvió gozo. ¿Por qué? Porque pues él resucitó y subió a su Padre, él está con el Padre Celestial. Entonces el sufrimiento que él tuvo se convirtió en el gozo de estar con su Padre nuevamente. Y bueno, el elder continúa diciendo: mi propia fe tuvo su origen después de un tiempo de pesar. Y él narra una historia que ocurrió con sus padres y pues con una de sus hermanas. Y bueno, se las voy a leer y dice lo siguiente: mi padre y mi madre eran ganaderos ovinos en Nueva Zelanda.
Les gustaba su vida y al ser un matrimonio joven fueron bendecidos con 3 niñitas. La menor de ellas se llamaba Anne. Un día que estaba pasando juntos de vacaciones en un lago, Anne, de 17 meses, se alejó. Después de minutos de búsqueda desesperada, la encontraron sin vida en el agua. Esa pesadilla ocasionó un dolor indescriptible. Años después, mi padre escribió que parte de la risa desapareció de sus vidas para siempre. Eso generó también un anhelo de buscar respuestas a las preguntas más importantes de la vida. ¿Qué será de nuestra preciosa Anne? ¿Alguna vez volveremos a verla? ¿Cómo puede nuestra familia volver a ser feliz? Yo creo que esto ha ocurrido con muchos de nosotros, quizás con muchas personas, de que pues pierden a alguien que aman y se empiezan a hacer estas preguntas de que si algún día la van a volver a ver, de que la felicidad se acabó, de que ya no pueden seguir. Y creo que es normal sentirnos así, pero cuando tenemos el conocimiento de la resurrección del Salvador y de la promesa de que un día todos vamos a resucitar, yo creo que lo vemos de una manera diferente. O sea, sí duele, pero podemos continuar firmes creyendo esto y seguir adelante. No es el fin del mundo para nosotros, porque sentimos y sabemos que un día vamos a poder reencontrarnos con ellos. Y bueno, él continúa diciendo: unos años después de esa tragedia, 2 jóvenes misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fueron a nuestra granja. Comenzaron a enseñar las verdades que se encuentran en el Libro de Mormón y en la Biblia. Esas verdades incluyen la certeza de que Anne ahora vive en el mundo de los espíritus. Gracias a la resurrección de Jesucristo, ella también resucitará. Ellos enseñaron que la Iglesia de Jesucristo ha sido restaurada una vez más sobre la tierra, con un profeta viviente y 12 apóstoles, y enseñaron la singular y extraordinaria doctrina de que las familias pueden ser unidas para siempre por la misma autoridad del sacerdocio que Jesucristo otorgó a Pedro, su apóstol principal. Esto es algo importante porque es la promesa del sellamiento. Recordemos que Jesucristo le dijo a Pedro que todo lo que atase en la tierra iba a ser atado en los cielos. Y entonces esta es la promesa del sellamiento, de que si nosotros estamos unidos a nuestras familias, vamos a morar con ellos. Pero recordemos que para ello debemos de esforzarnos por vivir una vida digna, debemos de esforzarnos por alcanzar este logro. Y como dice aquí, la Iglesia de Jesucristo enseña que el Evangelio ha sido restaurado y que esta autoridad, la autoridad del sacerdocio que sella a las familias, está disponible para todas las personas. Entonces esto es algo que ninguna otra iglesia tiene. Esto es algo que nos da esa fe y esa seguridad de que vamos a estar con nuestras familias por siempre, sin importar quienes hayan fallecido, nosotros vamos a volver a verles, y eso nos da una esperanza. Después continúa el elder: mi madre reconoció la verdad al instante y recibió un testimonio del Espíritu. Sin embargo, mi padre se debatió durante un año entre las dudas y los susurros espirituales. También era reacio a cambiar su modo de vida. Una mañana, tras una noche sin dormir, y mientras caminaba de un lado a otro, se dirigió a mamá y dijo: me bautizaré hoy o nunca. Mi madre le dijo a los misioneros lo que había sucedido, y ellos inmediatamente reconocieron en mi padre la chispa de fe que en ese instante bien podía prender o extinguirse. Esa misma mañana, nuestra familia viajó hasta la playa más cercana. Ajenos a lo que estaba sucediendo, los niños hicimos un picnic en las arenosas dunas mientras los elders Boyd Green y Gary Sheffield condujeron a mis padres al mar y los bautizaron. En otro acto de fe, mi padre se comprometió en privado con el Señor a que pasara lo que pasara, él sería fiel toda su vida a las promesas que estaba haciendo. Yo creo que esto es algo importante y creo que es una promesa que nosotros debemos de hacer siempre al Señor, que pase lo que pase debemos de continuar siendo fiel toda nuestra vida, e incluso después de esta vida debemos de esforzarnos por ser fieles al Señor, por continuar aprendiendo de Él, por continuar siguiéndole y sirviéndole a Él. Continúa el relato y dice: un año después se dedicó el templo en Hamilton, Nueva Zelanda, y al poco tiempo nuestra familia, con una persona como representante de Anne, se arrodilló en torno al altar en esa sagrada casa del Señor. Allí, por la autoridad del sacerdocio, fuimos unidos como familia eterna en una sencilla y bella ordenanza. Eso produjo gran gozo y paz. Yo creo que aquí se cumple esta promesa de que nuestra tristeza se convertirá en gozo, porque el padre del elder llevaba muchísimo tiempo sufriendo por esto. Sin embargo, cuando él conoce el Evangelio y descubre la verdad de que se podía sellar
a su familia y a su hija fallecida, eso produce un gran gozo en él. Entonces toda esa tristeza que él sentía, yo creo que se convierte en paz, gozo y esperanza para él, de que se va a poder encontrar con su hija. Y creo que nosotros podemos llegar a sentir lo mismo si nos esforzamos por tener esta promesa en nuestras vidas, esta promesa del sellamiento. Y bueno, continúa diciendo: muchos años después mi padre me dijo que si no hubiera sido por la trágica muerte de Anne, él nunca habría sido lo suficientemente humilde para aceptar el evangelio restaurado. No obstante, el Espíritu del Señor infundió esperanza en que lo que enseñaban los misioneros era verdad. La fe de mis padres continuó creciendo hasta arder con el fuego del testimonio que callada y humildemente guió cada decisión de su vida. Yo creo que esto es importante porque aquí se resalta un principio importante: todo al tiempo del Señor. Porque pues como dice aquí, el padre de él reconoció que si él no hubiese pasado por ese suceso, probablemente él nunca habría aceptado el evangelio de Jesucristo. Entonces creo que Dios sabe por qué hace las cosas. Él sabe por qué tenemos que pasar por ciertas cosas, por ciertos sufrimientos, y podemos verlo retratado en la vida de muchos apóstoles de Jesucristo, y también de muchos personajes de las escrituras. Por ejemplo, tenemos al profeta Nefi, que probablemente todo lo que pasó, todo lo que vio que su padre le hacía, le ayudó a que posteriormente él se convirtiera pues en el profeta, y que ayudara a su familia a llegar a la tierra prometida, que era las Américas. Entonces, igual con la vida del apóstol Pablo, como vemos, pues el Señor no se le apareció sino hasta después de que él ya había pues vivido una vida en contra de los creyentes de Dios, en contra de los creyentes de Jesucristo, y no se le aparece hasta después de que él ya había cometido muchas cosas malas. Entonces eso lo ayuda a él a querer resarcir todo ese daño y a continuar una vida entera a testificar sobre Jesucristo y a compartir el evangelio y a dar el mensaje de que Jesucristo él había resucitado y de que Jesucristo él era nuestro Salvador. Entonces creo que esto también es algo que refleja pues este relato del padre de Anne, en el que tras haber vivenciado estos momentos, el haber vivido estos momentos, al tener estas vivencias, lo hacen a él prometer a Dios que jamás lo va a dejar, que va a ser fiel, y reconocer que si no hubiese sido por eso, él probablemente jamás había aceptado ni hubiera sido humilde para aceptar el evangelio restaurado de Jesucristo. Entonces Dios sabe, él nos prepara, él prepara nuestro camino para que en su momento, en su tiempo, como es lo que yo siento que refleja este principio, esta historia, esta parte de la historia del tiempo del Señor, nosotros actuemos como instrumentos fieles a él, que nosotros seamos pues fieles y no abandonemos las enseñanzas de él. Creo que todo eso, todos los dolores, los sufrimientos, los desafíos que pasamos antes de conocer el evangelio nos ayudan a nosotros. Y pues para las personas que nacen dentro del evangelio, yo creo que ellos también tienen su propio desafío. Considero que también es un poco difícil para ellos el hecho de obtener un testimonio, de conseguir un testimonio propio, porque a las personas que nacen dentro del evangelio, pues ellas tienen a sus padres que normalmente las apoyan. Sin embargo, llega un punto en el que ellas tienen que buscar un testimonio real, porque si no van a ser lo suficientemente humildes para continuar en el evangelio restaurado. Entonces, sin importar si somos conversos o somos nacidos dentro del evangelio, todos tenemos nuestros propios momentos difíciles en los cuales nosotros debemos de ser lo suficientemente humildes para aceptar el evangelio restaurado y saber que estas cosas son verdaderas. Entonces cada persona tiene sus propios desafíos. El Señor sabe por qué nos coloca, dónde nos coloca y para qué nos coloca en situaciones o en momentos. De ahí el elder continúa diciendo: siempre estaré agradecido por el ejemplo de mis padres a las futuras generaciones. Es imposible calcular el número de vidas que cambiaron para siempre gracias a sus actos de fe en respuesta al profundo dolor. Algo importante que refleja aquí pues es que el profundo dolor, yo creo que nos permite generar actos de fe, porque nosotros no entendemos en su totalidad las situaciones difíciles, pero lo que sí entendemos es que debemos de confiar en el Salvador y tener fe en que un día todo va a hacer sentido. Entonces nosotros debemos trabajar para que
las cosas malas, los dolores, los pesares, las aflicciones, los desafíos no nos conviertan en personas amargas, sino que nosotros seamos personas amorosas y llenas de fe, tanto así que podamos ser un ejemplo para las futuras generaciones, no solo para las nuestros hijos o las personas que vienen después, sino para todas las personas. Y como dice aquí, no podremos calcular el número de vidas que cambiaremos si nosotros actuamos con fe ante momentos de profundo dolor, confiando en que nuestra tristeza se va a convertir un día en gozo, que un día va a ser sentido todo. En la Biblia, en Hebreos 11, encontramos un sinfín de testimonios de personas que lucharon o que fueron valientes en el Evangelio. Y esto que les digo son muchas personas. Nos relata ejemplos de estas personas y con palabras claras nos dicen que pues ellos lucharon, ellos pelearon, tuvieron fe, pasaron un sinfín de desafíos, un sinfín de problemas, tuvieron que enfrentarse a muchas cosas. Y como dice, pues se los leo, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque en ella alcanzaron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual recibió testimonio de que era justo, dando Dios aprobación de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, por lo que lo trasladó Dios. Y antes que fuese trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera de tiempo de edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. En la fe murieron todos estos sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú con respecto a las cosas que habían de venir. Por la fe, Jacob, estando ya para morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en el extremo de su bastón. Por la fe, José, al borde de la muerte, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron en el edicto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo del faraón, y escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado. Por la fe salió de Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como si estuviese viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de sangre, porque el que mataba a los primogénitos no los tocase. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Por la fe la ramera Rahab no pereció juntamente con los incrédulos, pues había recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Por el tiempo me faltaría contar a Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los que el mundo no era digno.
anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no llegaron al ver el cumplimiento de la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. Yo creo que este es un gran capítulo porque resume efectivamente el testimonio de la fe y de la creencia de que un día vamos a resucitar. Como lo dice aquí, pues muchas veces quizás no alcancemos en esta vida a ver la promesa, pero yo siento que, como dice aquí también, como mirando a lo invisible. Entonces ellos no sabían si realmente esto iba a ocurrir, pero ellos creían en Dios y tenían la seguridad por eso de que iban a alcanzar estas promesas. Y yo creo que nosotros también, o sea, nosotros no vemos el mundo espiritual, no vemos del otro lado, no tenemos aún esa capacidad, pero confiamos en la promesa como viendo algo invisible de que un día vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos. Entonces creo que esto es un gran ejemplo de cómo nosotros debemos de comportarnos, porque nosotros debemos de creer pues en esto, en que un día nosotros vamos a ver el cumplimiento de esta promesa, de reencontrarnos con nuestros seres queridos y de que nuestra tristeza aquí un día se va a convertir en gozo. Entonces mantener siempre la mirada en la recompensa de Dios y como lo hicieron Moisés, Abraham, Noé y todo, como dice aquí Samuel, David, todos estos profetas y personas, incluso las mujeres, como dice aquí, las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección, mas otras fueron torturadas. Entonces yo creo que esto es fundamental, saber y sentir que podremos ver a nuestras personas, que podremos tener el cumplimiento de la promesa de Dios de reencontrarnos con nuestros seres queridos, nos ayudará a todos estos momentos difíciles. Como dice aquí, no temiendo a nada, porque debemos de sostenernos como si estuviésemos viendo lo invisible. Entonces, realmente esto es invisible para nosotros. Nosotros no vemos el mundo espiritual, pero si nosotros creemos y tenemos fe en Dios, un día vamos a alcanzar esta promesa. Y como dice aquí, pues, y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no llegaron a ver el cumplimiento de la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. Entonces Dios, Él sabe, y nosotros debemos de confiar de que, aunque no veamos, un día nosotros vamos a ver a estos seres queridos, así como lo decidieron pues los profetas y las personas en la antigüedad. Y pues ellos cumplieron con seguir y servir al Salvador, y posteriormente fueron recompensados. Y como dice aquí, en la fe murieron todos estos sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces yo creo que esto es importante. Como dice aquí, quizás nosotros no alcancemos, o aquí en esta tierra, en nuestra vida mortal, no alcanzamos a ver la promesa, pero sí podemos mirarlas de lejos, creyendo y aceptándolas como verdaderas, creer y saber que la resurrección es real y que el mundo espiritual es real y que nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos. Finalmente el elder termina diciendo pues estas palabras: invito a todos los que sienten pesar, los que luchan con la duda, los que se preguntan qué sucede cuando morimos, a que pongan su fe en Cristo. Les prometo que si desean creer y luego actúan con fe y siguen los susurros del Espíritu, hallarán gozo en esta vida y en el mundo venidero. Cuánto anhelo el día en que me encontraré con mi hermana Ann. Espero con ansias una gozosa reunión con mi padre, que murió hace más de 30 años. Testifico del gozo que se recibe al vivir con fe, creyendo sin ver, pero sabiendo por el poder del Espíritu Santo que Jesucristo vive. Con todo mi corazón y mi alma yo escojo seguir a Jesucristo y su evangelio restaurado. Ello bendice cada aspecto de mi vida. Sé que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y nuestro Redentor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Así como Él, pues yo también elijo. Y creo que tenemos un gran ejemplo con el profeta Josué, cuando hizo la pregunta: ¿y si mal os parece servir a Jehová,
escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Entonces, igual que nosotros seamos de esa misma manera, y que hagamos y seamos como el pueblo en ese momento en el que ellos respondieron, que eso nunca acontezca, que nunca dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Entonces nuestra respuesta también debe ser la misma de fidelidad. Y así como el Elder, como Josué, como estas personas en aquel momento, y como los profetas del pasado, los profetas del libro de Mormón, y todos los ejemplos de profetas y apóstoles que tenemos, dejaron todo para seguir a Jesucristo y para creer en esto. Yo también elijo creer en esto. Yo creo que esto es importante porque nosotros también debemos escoger y creer con fe sin ver, pero sabiendo con el poder del Espíritu Santo que Jesucristo vive y Él resucitó. Yo con toda mi alma y corazón también escojo seguir a Jesucristo y creer en esto. Sé que el Evangelio restaurado es verdadero. Sé que realmente un día nos encontraremos con nuestros seres queridos, que ya no están con nosotros. Pero debemos de actuar con fe y desear creer, seguir los susurros del Espíritu para encontrar ese gozo. Y un día ese dolor, ese sufrimiento, se convertirá en gozo para nosotros. Sé que Jesucristo vive, sé que Él es mi Salvador, testifico de esta verdad que Él realmente resucitó, aunque no lo he visto. Testifico que Él vive porque lo sé y lo siento, y yo elijo creer en esto. Elijo creer en Jesucristo, elijo creer que Él resucitó, elijo creer aún sin ver. Y como dice el Elder, pues invito a todos los que sienten pesar y que luchen con la duda y con la pregunta de qué sucede cuando morimos, que pongan su fe en Cristo. Y esa es la invitación de esta clase. Que esa alegría se convierta en gozo para todas las personas que hemos perdido pues a seres queridos y que ya no están con nosotros. Y pues como les digo, esta es la clase, testifico de todas estas verdades en el nombre de Jesucristo. Amén.